Muy bien. Buenas, ¿cómo va, Alex? ¿Cómo estás? Nuestra biología, nuestro cerebro, el diseño de nuestro cuerpo y los sistemas orgánicos se han desarrollado no solos en el vacío, sino en relación a un entorno. Esta es la información que guarda nuestro ADN, cientos de miles de años de interacción y aprendizaje. Pero el entorno que nos moldeó de pronto desapareció. Hace solo 200 años, con la revolución industrial, lo que nos rodea dejó de ser el ámbito natural. El mundo hoy está compuesto casi en su totalidad por objetos de diseño, creados por un otro con la intención de gustar, o sea, capturar tu atención. En términos de estímulos, nuestro entorno pasó de ser pasivo a un ámbito diseñado para capturar nuestra atención con un constante bombardeo de información adictiva. Estamos rodeados de azúcar para los ojos. Todo exacerbado, contrastes, colores, formas. Un festival que nos encanta para vivir, pero trae consigo un costo muy elevado. El cuerpo, quien está pagando la fiesta. Debemos parar, frenar, diría Byung-Chul Han, ¿no? Lo diría Tu amigo. Sí. Frenar la inercia de esta vida y mirar hacia adentro, empezando por despertar a la conciencia de que hemos naturalizado tener secuestrada la atención hacia el afuera. Si nuestra conciencia es una burbuja de percepción, todos los vectores de nuestra atención viajan siempre de adentro hacia afuera. Le damos la espalda al cuerpo, dando lugar sin quererlo al desequilibrio en nuestras vidas. Desequilibrio en nuestra salud que algunos perversos aprovechan, exacerban y explotan. No es obvio, no es obvio tomar una pastilla cuando algo duele. Hay que aprender a escuchar al cuerpo otra vez. Y no me malinterpretes, esto no es un berrinche en contra de la industria farmacéutica. Las pastillas está buenísimo tenerlas. Estamos hablando de que nuestros cuerpos están perdiendo el sentido de la autorregulación. Esto es gravísimo. Estamos perdiendo el poder para autosanar. En el programa de hoy te proponemos un acto absolutamente revolucionario en tu vida. Volver al cuerpo. Volver a escuchar los coros que cantan nuestras células, que en definitiva son quienes llevan adelante nuestra realidad. Te escuchaba atentamente y ya parece, ¿viste como Volver al Futuro? Que tiene una contradicción. La película, ¿no? Una película de Volver al Futuro. ¿Cómo vas a volver a lo que no, lo que está por venir? En el título, ¿No? está Claro. la contradicción, decís. ¿No? Claro. Digo, volver al cuerpo también me parece una contradicción en el sentido en que uno se lo tiene que plantear y que marca el absurdo de la época, si querés, ¿no? ¿Hemos salido del cuerpo como para tener que volver? Y creo que lo que vos estás trayendo es dónde está el foco y si estamos conectados o no, o estamos escindidos, ¿no?, de algo tan fundamental que hace a la existencia de cada uno, que es el propio cuerpo, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, al tener secuestrada la atención, estamos como rodeados de un imán gigante que no, o sea, nos hemos olvidado de Sí, tener citas con nuestro propio cuerpo, ¿no? sí. En el buen sentido. Eh, entonces, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, porque uno puede decir, ¿de dónde viene esta tradición de menosprecio de lo corporal? ¿No? Descartes. Sí, Pienso, luego existo. bueno, y antes también, ¿no? De hecho, vos podés trazar como corrientes filosóficas antiguas. Ya en la antigua Grecia vas a tener quizás cierto platonismo
que va para un lado con la importancia de las cuestiones metafísicas, el intelectualismo, el poder de la razón, que uno también dice, estos tipos empezaron a valorar la importancia del pensar, que es valorable y que realmente es importante. El tema es hasta dónde uno empieza a engolosinarse con determinadas ideas, conceptos o paradigmas, donde uno dice, bueno, lo importante es esto y entonces el resto va quedando bajo la alfombra, ¿no? Y eso nos lleva a que en la antigüedad misma, si bien estábamos hablando de un Platón hace 2500 años más o menos, podemos encontrar a unos 2300 años a un tipo como Epicuro que pone el foco en el placer. ¿Epicuro o epicurio? Algunos lo dicen de una manera u otra, especialmente algunos hablan de Epicuro y los epicúreos, como aquellos que lo siguen. Pero bueno, cómo se traduce el castellano a veces de una manera u otra, ¿no? Epicuro y los epicúreos, ¿no? Digamos, dejaron una impronta bastante fuerte. Igual no fue de los primeros. Estaban los cirenaicos, por ejemplo, que son de la escuela de Cirene, los cirenaicos, que también eran como casi una apología de lo placentero, ¿no? Del hedonismo. Y quizás por eso, o por algunas otras razones más, a Epicuro también se lo fue tildando de el filósofo como superficial de las cuestiones del placer, ¿no? Y cuando lo contrapones a los estoicos, que era una escuela que también estaba en aquellos tiempos, ¿no? Pujando y haciendo, ¿no? Desarrollándose e influyendo mucho a distintos niveles, ahí se ve una contraposición que más allá de que tienen algunos puntos en común, los estoicos dicen, no, lo importante es el poder de la razón, donde está la capacidad de autogobernarse. Y claro, viene el cuerpo y el placer como el lugar donde ocurre el caos, o sea, las cosas que te pasan, las cosas que padeces, las cosas que te pueden arrastrar al obrar mal, ¿no? En busca del placer terminas perdiendo el rumbo hacia el bien. Epicuro, supuestamente. Epicuro, ¿no? Uh-huh. ¿Es una reacción al platonismo? Podés pensarlo así, aunque estamos ya un poco, no sé, más de, no sé, 150, 200 años de diferencia. Pero el platonismo seguía teniendo mucha importancia porque la academia platónica post-Platón duró siglos. Okay. Entonces vos podías encontrar quizás ese platonismo metido en los estoicos, ¿no? Entonces capaz que a Epicuro le empezó... A picar, Epicuro le empezó a picar. Sí, empezó a sentir la desconexión, ¿no? Y propuso esto como una respuesta para volver al cuerpo. Qué interesante. Bueno. Sí, está bueno pensarlo así, porque él fue haciendo toda una deriva de aprendizajes y también hasta estuvo en diferentes lugares, ¿no? Aprendiendo y enseñando filosofía hasta poder cristalizar esa doctrina que tiene que ver con el hedonismo, ¿no? Pues es que hace unos cuantos años estuve en pareja con una chica francesa y me llamó mucho la atención, descubrí muchas cosas de Francia, de la cultura de ellos, ¿no? Y una de las cosas que más me conmovió tiene que ver con esto que vos acabas de decir del desacreditarlo a Epicuro por banal, digamos, porque ella, Bárbara, que era mi novia, era intelectualmente muy, muy rica, escribía para el diario Le Monde Diplomatique. Le Monde Diplomatique. Sí, era corresponsal de guerra, un minón. Y también le gustaba mucho entrenar su cuerpo. Y me contaba que el hecho de colocar su atención en el cuerpo la desacreditaba en los ámbitos intelectuales, como que la tenían como... ¿no? Claro, superficial. Exacto. ¿No? Como alguien superficial. Y bueno, esto tiene que ver con esta tradición que estamos diciendo, ¿no? O sea, en Platón hablamos de 2400 años, o sea, podemos poner entre 100 y un poquito más de diferencia entre Platón y Epicuro.
Pero no en vano esos años, y no en vano a partir de que también después de Platón viene Aristóteles, que también deja una huella importante, ¿no? Eh, pero que donde la fascinación por la razón en estos primeros filósofos es algo que obnubiló a los intelectuales de la época, ¿no? O sea, el poder de la razón y el poder del lenguaje y el poder de ambos, ¿no? Como cristalización de una capacidad humana para poder buscar la verdad o para poder forjarla e imponerla, es algo que uno dice, wow, qué superpoder, ¿no? Y uno, ¿no? Es la capacidad de la mente, del intelecto humano, decir, ¿y el cuerpo qué tiene que hacer? Y ahí está la cuestión de, ¿no? Si de no, hacer la míralo desconexión. a González Ginés, es el ex ministro de Salud. Ajá. Mira el cuerpo que tenía y era ministro de Salud. Eso es una demostración del poder de la razón. Del poder y del discurso, ¿no? Eh, bueno, ¿cuánto a veces uno busca quizás esa coherencia entre determinado rol que uno encarna y demás y lo que pretende ver a nivel cuerpo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí encontrando esos que a alguien le puede sonar incoherencia, no sé, a otros no le importará tanto. La cuestión es, buscando eso siempre viene la cuestión de lo corporal como aquello que muestra el aspecto degradado, el aspecto problemático, sombrío o superficial, ¿no? La luz de la razón, justo ayer estaba en una clase de filosofía y hablábamos de la importancia, ¿no? Todas las metáforas de la luz que hay respecto de la inteligencia, la razón, ¿no? Iluminismo, ilustración. En la caverna platónica salís de las sombras hacia la luz, ¿no? Todas las metáforas visuales tienen que ver con la brillantez de la razón, ¿no? Del pensamiento humano. Es el que Ajá. puede iluminar la realidad de las cosas, como el sol, que era el gran, ¿no? Arquetipo del bien fuera de la caverna, ¿no? A la luz del sol todo podía verse como era. Adentro de la caverna estábamos en el mundo de las apariencias, las sombras, ¿no? Entonces aparece esa idea y aparece esta cosa de, entonces el cuerpo es, ¿no? ¿Qué, qué es lo que proyecta sombras sino el cuerpo? ¿No? A la luz de una fuente lumínica, Sí, el sí, sí. cuerpo, Es un- ¿no? Entiendo, sí. Eh, entonces se armó un cierto estatus de lo corporal como mal necesario, en muchos casos, y la razón que en todo caso intenta emanciparse de lo corpóreo para poder ser plena, como lo plantea muy bien Platón de boca de Sócrates en el Fedón, que es uno de los diálogos donde se habla sobre la inmortalidad del alma, donde aparece Sócrates filosofando con sus camaradas antes de tomar la cicuta. El tipo estaba re bien dispuesto a morirse. ¿Por qué? Porque por fin me voy a sacar este cuerpo de encima. Entonces siempre viene esta cosa de la luz de la razón, asociada no solo desde Descartes, sino desde antes, en Platón, a la inmortalidad del alma, el aspecto pensante como el alma inmortal, consciente, pensante, y el cuerpo es un lastre que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nos tocó, ¿no? Nos tocó y nos idiotizó, porque en el proceso que decía Platón, donde el alma cae al mundo material y encarna, se produce el olvido de todo lo que sabía. O sea, encima que tenés que padecer este cuerpo, te volvió ignorante cuando encarnaste, ¿no? Cuando tu alma encarnó en quien está siendo. Padecer al cuerpo. Padecer. Este, me viene, me hizo acordar esto que contás, un libro que estuvo de moda hace 20 años que se llamaba La máquina de los memes, me parece, Ajá. o la teoría de los memes, no me acuerdo Y creo bien, que es la máquina de memes. La máquina de los memes, que proponía que las ideas eran entidades vivas que utilizaban los cerebros de las personas Mm. para, Para replicarse. para replicarse, ¿no? Como que estuviéramos sitiados, en realidad, nuestros cerebros estuvieran sitiados por entidades no corpóreas. Ajá, ajá. Este, me resuena con esto de la fascinación
por la razón, ¿no? Y el olvidar que el cuerpo es lo que sostiene, en definitiva, Tal cual. la razón. No, cuando alguna vez escuché que alguien decía, ¿para qué sirve el cuerpo? Para transportar el cerebro. Eso. O sea, el cerebro es lo más importante y lo otro es como si fuera un mecanismo de transporte. ¿Quién decía eso? Lo escuché alguna vez en alguna conversación donde justamente se ponía de relevancia qué era importante, por qué el cuerpo sí o no era importante respecto de las capacidades intelectuales humanas, ¿no? Ajá. Entonces, siempre apareció esto, ¿no? Está largamente en la tradición occidental. Y todavía hay algo de esto vigente, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sí. Si lo ves, por ejemplo, en los políticos, ¿no? Que deberían ser figuras ejemplares, ¿no? Que son modelos, este, O tratan de forjarse como, ¿no? y lo que usamos la ropa para tapar al cuerpo, ¿no? Mm, qué interesante ese concepto de la ropa para tapar al cuerpo. Porque uno puede decir, ¿qué fue lo primero? No, o sea, bíblicamente. Adán y Eva desnudos en el paraíso. Cuando toman conciencia, ¿no? Y pecan, ¿no? Porque son, ¿no? La fruta del árbol del conocimiento. ¡Apa! Tomaron conciencia. ¿Eh? Uy, estamos desnudos. ¿Qué es lo primero que hacemos? Nos tapamos. Y en ese sentido, si crees bíblico, no nos tapamos porque tengamos frío, porque hasta hace 2 minutos estábamos en el mismo lugar desnudos. No es que vino un temporal. Menos el paraíso. En el O sea paraíso que está todo bien, ¿no? sí, y el calzado es también una forma de separarnos del cuerpo, porque te limita en la percepción del suelo, en la percepción del peso de los dedos, ¿no? El cuerpo Mm, se lo siente a través de los pesos de las partes, ¿no? Una forma de sentirlo, pero quiero ujú, decir, es una parte importante, la conexión, aplomarse. Cuando vos te pones una zapatilla, perdés el sentido del peso de tus dedos. mm. Claro, como estoy flotando, la típica. Sí, estoy flotando. Y eso te desconecta como desde la punta de abajo, ¿no? Este, mm, Vos me habías dicho que, ¿no? Que era muy importante el eje de los dedos para poder sostener el equilibrio alguna vez. el eje de los dedos. O no sé, el mecanismo o algo que tiene que ver con los dedos de los pies, que uno cree que es lo más inútil, ¿no? Desde el punto de vista evolutivo, los monos tienen dedos prensiles que pueden, ¿no? Sirven para poder agarrarse de las ramas. Pero nosotros venimos con esos dedos atrofiados respecto de los monos, que ¿para qué sirven? ¿Y vos para qué me dirías que sirven? Entonces no sirven para la estabilización y para ese contacto del equilibrio que uno necesita tener en el cuerpo. Muchísimo, Fundamental. muchísimo. Y yo creo, esto va a sonar bastante arriesgado intelectualmente. Entonces decilo. Yo creo que el calzado, el hecho de que usemos calzados, tiene mucho que ver con que estemos destruyendo el planeta, que estamos desconectados del planeta. Mm, Em, cuando, cuando uno se conecta con el cuerpo, esto lo puede cualquier persona que baile, te lo puede confirmar. Sucede algo mágico en los pies, que se abre, los pies se vuelven como parábolas que empiezan a percibir. mm, eh, y al poner el calzado es como que estás escindiendo ese contacto con claro, el pones suelo. un aislamiento. Y nos desconectamos digo, también estar desconectado con el cuerpo Sí, es desconectarnos del planeta, porque, digamos, es quitarle lo material a la existencia, ¿no es cierto? claro. Sonó fuerte eso de quitarle lo material de la existencia. Igual yo creo que hoy hay una vuelta al cuerpo. Por ejemplo, hoy se ve en Buenos Aires mucha gente corriendo a las 7 8 en la calle, cosa Ujú. que hace 20 años no pasaba, Ajá, o digamos, era menos frecuente. sí.
Pero la vuelta al cuerpo es más hedonista que no hay una vuelta a la sensibilidad. Hay un cuidado de lo estético, Mm, digamos, pero no hay un embodiment, no hay un- una encarnación. sí, exacto. Es la cabeza dándole órdenes al cuerpo para ejecutar movimientos Ujú. para verme bien o incluso para estar saludable, ¿no? Hago ejercicio, pero es un cable, digamos, que va de la cabeza al cuerpo, Mm. y el cable que va del cuerpo a la cabeza, nada, Ese que está silencio. desconectado, ¿no? Y vos me encanta porque caemos todo el tiempo y nos atraviesa esa decisión. Vos fíjate que me estás hablando del cuerpo y la cabeza como si fueran cosas separadas, como si la cabeza no fuera parte del cuerpo. Del cuerpo a la cabeza. O sea, es que muchas veces pasa esto, desde la idea de esta eh, preponderancia de lo mental, después terminamos ya metiendo la cabeza completa dentro de la, ¿no? Aquello que es lo importante, lo que, quién soy yo y la parte más importante de mi cuerpo, en todo caso, pero que es tan importante que ya deja de ser mi cuerpo. Mi cuerpo va de cuello para abajo. Me pasa que la atención tiene una cualidad como de eclipsante, ¿no? Cuando coloco la atención, por ejemplo, en esta conversación, en estas ideas, Ujú. puedo eclipsar lo que pasa con el cuerpo, ¿no? O sea, si te presto atención a vos, no le presto atención a otras cosas, ¿no? Sí, Hay una sí, selección ahí, ¿cómo se dice? Un recorte, sí, ¿no? De la realidad. Eh, Está ahí, digamos, la separación entre mente y cuerpo. Cuando estoy enfocado en el razonamiento, sí, que es una parte de la existencia, sí, válida, sí, digo, no es que la razón sea un problema en sí, tal sino cual. es el desequilibrio, Ahí está. ¿no es cierto?, entre cuánta atención pongo en... Pero vos fíjate también, digo, el otro día pensaba en este programa y tenía que salir, ¿no? Y entonces, claro, tenía que agarrar la mochila y estaba pensando en esta introducción y entonces dije, tengo que agarrar las llaves y tengo que agarrar el celular y tengo que agarrar los documentos y en los documentos tengo que tener el seguro de la moto actualizado porque, o sea, fíjate vos que un acto tan simple como salir de tu casa Sí, te exige estar acá, claro. ¿entendés? Es tan complejo eh, la realidad que vivimos, tan razón demandante, Claro, claro, claro. que nada, esto, vamos como tirando la arena, tirando la arena, tirando la arena, y lo vamos ocultando, ¿no? Claro. Sí. Y dijiste varias cosas que después podemos profundizar un poquito, porque esta idea Tenemos que hablar de sexo. Ah, bueno, entonces, ¿cuándo? ¿Hoy? Quédese porque hoy es el día. Eh, por un lado tiene que ver con esto que hablábamos, ¿no? Esa escisión que hay desde un discurso, de una costumbre, desde una manera de, que esto que decís, donde todo el tiempo hay que estar como atento a cosas que pasan y no tanto, y nos olvidamos, digamos, o nos desconectamos de lo que nos pasa eh, y por distintas razones terminamos, por razones prácticas o por cuestiones más de cierto engrandecimiento personal, donde uno dice, yo no soy superficial, lo corporal no importa, ¿no? Y una de las cosas más importantes es que, entre tantas teorías de la conciencia que estábamos viendo y que me gusta ir explorando, eh, hay una mirada que justamente tiene que ver con que la importancia del funcionamiento de lo mental está absolutamente ligado y es dependiente del cuerpo, pero no simplemente porque se trata de que la cabeza es parte del cuerpo y adentro de ese cráneo está el cerebro, sino porque todo lo que ocurre a nivel sensorial está afectando directamente incluso al aspecto cognitivo, de una manera consciente o inconsciente. Bueno, lo sabemos
está de moda el tema de la microbiota. La ¿Se llama? microbiota intestinal, Ajá, ¿no? Con esas conexiones que hay entre intestino y cerebro, decís, ajá. ¿no? Que se vienen descubriendo, como tienen grandes cantidades el segundo cerebro, le dice el intestino. Cuando uno tiene pensamientos que son una cagada, ahí yo me acuerdo la relación entre intestino y cerebro. Pero no se debe más a eso no. Nos estamos yendo al pasto, amigo. Ok, me deshago. Eh, pero bueno, lo que te decía es esto, que justamente hay un científico chileno, Francisco Varela, que falleció hace un tiempo y que trabajó mucho con Humberto Maturana, el biólogo, eh, que por distintas razones hemos hablado de él, o nos hemos acercado un poco a sus propuestas, ¿no? Y en el caso de Varela, Varela escribió un libro hace mucho, que después retoman otros que escribieron, otros coautores con él, como Evans Thomas, por ejemplo, pero Francisco Varela, junto con Thomas y una autora, entre los tres, hicieron, Roche se llama, eh, The Embodied Mind, o lo tradujeron como de cuerpo presente. Pero está bueno el título en inglés, The Embodied Mind, o sea, la mente encarnada, donde dice fundamentalmente que no se puede hacer esa separación y que todo lo que ocurre en el funcionamiento cerebral y la cuestión mental está ligada a la experiencia de vivir. Y la experiencia de vivir activamente. O sea, no como estar como un hongo así al que le pasan cosas. O sea, por ejemplo, alguien que es un sensor donde pasan cosas, entonces uno va percibiéndolas y procesándolas. ¿No? No, tiene que ver con la postura se llama en acción. ¿No? En acción como palabra, en action en inglés se usa. ¿No? Como tiene que ver con pasar a la acción. Entonces, el cuerpo en acción que hace a la propuesta de la en acción, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que va nutriendo a distintos niveles, conscientes e inconscientes, la vida cerebral de las percepciones y de los procesamientos cognitivos. ¿No? Percepción y cognición entrelazadas. Uno no puede estar como flotando, digamos, sin todo lo otro. Y justamente por esta decisión que hablábamos, donde lo corporal por lo general fue soslayado, uno no se da cuenta de que sin cuerpo no hay mente. ¿No? Y que la realidad del mundo se construye operativamente. O sea, una mente procesa información a partir de toda la información, pero no de ser un sensor muerto, sino de estar justamente experimentando la vida a distintos niveles, desde lo más básico para subsistir hasta las cuestiones operativas del hacer. ¿No? Todo eso nutre en todos los sentidos, ¿no? Nutre de energía, eh, alimento e información a esa mente que procesa, ¿no? Y entonces se da una disputa en el mundo de las ciencias cognitivas porque, bueno, se abre esta cuestión de no se puede, como alguien había hecho alguna vez un experimento, yo alguna vez creo que te lo mencioné, el famoso cerebro en una cubeta se llama, como uno dice, si yo pongo un cerebro, y es como la Matrix, ¿no? Digamos, un cerebro en eh, en un cubete, en un lugar, una especie de pecera que tiene todos los nutrientes que uno va regulándole todo, debería funcionar como si fuera un cerebro humano. Y no. O sea, lo estimulas por distintas cosas y entonces el cerebro responde. Ese absurdo en realidad no solamente se puede sostener desde una idea dualista, donde lo mental es una cosa y la cuestión cerebral o corporal es otra. ¿No? O sea, un cerebro en una cubeta no necesita de un cuerpo y supuestamente la mente emerge a partir de los estímulos que le damos. Listo. No, no funciona así. Pero hay el hecho de que estemos separados del cuerpo, eh, esto que traías de Platón, ¿no? De cómo empieza.
es algo que se fue con el tiempo acelerando, ¿no? Es como que hoy, vos que conocés bien a Byung-Chul Han, Ujú. hay toda una ingeniería social que fomenta el hecho de estar conectados con la pantalla, eh, ¿no? Estar conectado con la pantalla es estar desconectado del cuerpo. Sí. ¿No? Tanto que hasta uno puede terminar en posiciones realmente molestas e incómodas, casi prácticamente sin darse cuenta. La sociedad del cansancio, ¿no? Hay un libro Ujú. de Sí, una persona que sale, digamos, que le entrega su mañana a una oficina, a una empresa. sí. Eh, Cuando llega a las 6, 7 de la tarde a su casa, está molido. Ujú. Digo, ¿cómo? Y aún así hay gente que sale y hace ejercicios ahora. Sí. Pero el ejercicio debería ser, te digo vos si querés empezar a mover el cuerpo, no a las 7 de la tarde, sino a las 7 de la mañana, ¿no? Debiéramos tener la soberanía de nuestro tiempo, Ujú. de poder utilizar nuestro tiempo para que la primera hora del día, cuando el cuerpo se levanta, que está con más vitalidad, con más energía, esa hora dedicarla, porque también, por ejemplo, hacer actividad física a las 7 de la noche con el cuerpo cansado, es mejor que no hacerlo, por Ujú. supuesto, Ujú. pero no es un buen ejercicio porque a esa hora el cuerpo realmente necesita descansar. Claro, entiendo. ¿No? Hay muchos factores que se entrelazan, digamos, para separarnos cada vez más, mm, ¿no? sí. Bueno, también tiene que ver con las escuelas, viste que se habla de inclusive de que eh, los chicos en los horarios que se pretende que estén con la mente despierta para adquirir conocimientos, o sea, es algo absurdo. Que a las 8 de la mañana estén, sí, como rozagantes y listos para recibir todo lo que la maestra de matemáticas le va a enseñar, ¿no? Tiene que ver con todo un montón de cuestiones, Sentado en un pupitre sí, quieto, quieto, ¿no? Por eso está bueno los espacios y las propuestas que van desafiando eso, ¿no? forzado a estar quieto. Forzado a estar quieto. ¿Por qué? Porque el cuerpo no importa, tenés que poner la mente en funcionamiento, bien despierta la mente. Ese es un eslabón importante también. Cómo nos sientan en un pupitre cuando tenemos 5 o 6 años y nos hacen quedar quietos Sí, para prestar atención. sí. ¿No? Muy interesante. Eh, Hay muchas críticas que se hacen, ¿no?, al formato áulico y, ¿no?, y de la propia educación en sí. Pero en un punto tiene sentido con lo que estamos hablando. O sea, es como decir, deja el cuerpo a un costado, no importa si estás sentado en el pupitre o si lo dejas afuera del aula. Trae tu cerebro, ponelo ahí, bien conectado a todo lo que sea necesario para que aprenda, ¿no? Absorbiendo determinadas cosas, inclusive sin la práctica de lo operativo, que también es fundamental para el aprendizaje, ¿no? Y que pone justamente en movimiento el cuerpo. Algunos lugares se está siguiendo, digamos, ya empieza a ser parte de la conversación, pero hay mucho, mucho por hacer y sobre todo también tiene que ver con cómo, cómo preparar las aulas, digamos, si tenés 40 personas en un aula abarrotada de gente, no es lo mismo para, ya no tenés ni siquiera espacio para hacer cosas. Sí, hay una reacción, pero estamos lejísimos, ¿eh? Sí, Los cuerpos reales, no los que salen en en las Instagram. revistas, iba a decir, pero ya no, en Instagram, no En los que Instagram. salen en Instagram fotografiados, los cuerpos reales, Mm, la gente que sostiene al mundo girando, que le pone el cuerpo mm, al trabajo, al sistema, están destrozados, esos cuerpos están ocultados mm, debajo de la ropa, ¿no? mm, Pero lo ves cuando vas a una playa que no es fashion, digamos, a una playa, mm. ahí ves, la gente está... Ves las huellas de este menosprecio del cuerpo sistémico, si querés, y que, bueno, cada uno de nosotros va encarnando, ¿no?, como parte de, ¿no? Sí. Hay gente que no tiene margen, digamos, para poder cultivar
la salud desde el cuerpo. Mm. Pero aún así, este programa, para aquellos que están en ese límite, que después vamos a hablar de ese límite, porque dedicarle 1 minuto de tiempo a tu cuerpo alcanza. 1 minuto. Y 1 minuto tenés. Pero bueno, ese es otro tema. Ok. Quiero decir, para aquel que está totalmente absorbido por un sistema que no lo deja, es importante tomar conciencia de lo que, de la importancia de volver al cuerpo. Sí. Ya con tomar conciencia, aunque no hagas nada, ya es algo. Sí. Bueno, es lo primero, ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de Byung-Chul Han, es quizás las maneras de despertar esa conciencia tienen que ver a veces con el padecimiento, ¿no? O sea, con el padecimiento de un dolor que te obliga a frenar, con la colisión con las cosas o con lo que se te interpone, donde vos en tu apuro tenés que frenar, ¿no? Cosas que empiezan a aparecer como la primera frontera donde el cuerpo es el que te despierta. O sea, después te enterás de que te duele lo que te duele, o que estás acalambrado o no estás acalambrado, ¿no? Pero si el cuerpo mismo no te está diciendo, ¿no? No te está diciendo, seguimos hablando como si fuéramos dos, ¿no? El cuerpo le dice a vos, pero vos también sos tu cuerpo. Pero es que también somos dos, no es que no somos dos. Hay una comunicación, digamos. Hay un, Ok, digamos, parece lo que importante es la integración, ok. pero, pero sin No la negar. fusión, no la fusión. O Exacto, digamos, ok. O sea, podemos mantener los dos elementos, digamos. El exacto. tema es cómo se relacionan. Bien. Bueno, desde ahí es el cuerpo, en ese sentido, cuando padece cansancio, dolor, es un factor ¿no? Un factor despertador que puede ayudarte a esa toma de conciencia. ¿Qué haces? Esto que vos decías de las pastillas hace un rato. Lo que hacemos típicamente es el paliativo. Sí, Claro, pero porque llegás demasiado tarde, digamos. Querés volver al cuerpo después de haberlo postergado durante muchos años. Entonces, volvés y lo que encontrás es absolutamente desagradable desde el punto de vista de las sensaciones, desde el dolor. Y un cuerpo abandonado, eh, es muy difícil prestarle atención. ok. Sí que vos me decías el otro día como que encontrarse o reencontrarse, ¿no? Con ese cuerpo, si es desde algún tipo de padecimiento, es difícil, ¿no? Uno dice, esto es conectar con el cuerpo, mejor me vuelvo a desconectar, Exactamente. ¿no? Entonces, si lo asocias lo corporal al padecimiento y al dolor, difícil autoconvencerte de que a pesar de eso y aún así, entonces, ¿no? Con un entrenamiento. Me olvidé de mi cuerpo, entonces el día de mañana salgo a correr y quiero correr 10 kilómetros el mes que viene y me rompo todo Mm, y asocio mover el cuerpo con el dolor, sí, porque me empiezo a mover eh, y me duele todo. sin controlar, sin hacer algo progresivo, sin un mimo, sin escuchar al cuerpo. Mm. Ese cable que me decías vos. Exacto. Y entonces después me duele todo y la próxima vez que tengo que salir a volver a correr, tengo que salir a correr, no, ya no tengo ganas porque... Y si ya guardé la experiencia desagradable de la vez anterior, ¿no? Exacto. Y es difícil desarmar ese círculo. Es difícil, pero es necesario. Mm, Volviendo al tema del sexo, que me parece muy importante, a ver. esto se lo leí a Krishnamurti hace muchos años, ¿no? Me costó entenderlo, pero cada vez lo entiendo más, de, de cómo nos obsesionamos con el sexo, eh, un poco en parte por esto que estamos desconectados con el cuerpo y el sexo se vuelve el único momento en el que conectamos con el cuerpo. O sea, como que el sexo es el único eh, vínculo
que creamos para estar en el cuerpo. O sea, para tener sexo necesito mínimamente darle lugar al aspecto corpóreo de mí mismo. Porque tengo sexo con el cuerpo. El sexo es cuerpo. Bueno, se puede tener sexo con la cabeza también, pero Con la cabeza. Estás afiladísimo ahí, amigo. Claro. Cuando uno se vincula, por ejemplo, la práctica de una práctica saludable de yoga, eh, puede ser tan placentera como un orgasmo sexual. Ajá. Pero eso no lo aprendemos en ningún lado, salvo que tengamos la fortuna de encontrar un gran maestro, ¿no? Pero ahora ahí está esta otra cuestión que es, ok, necesito conectar con mi cuerpo para conectar con otro desde el sexo. Ahora, en el yoga es una práctica que uno hace, ¿no? Uno no necesita fundamentalmente a un otro para hacer la práctica, salvo que hagas, no sé, acroyoga, ¿no? Sí. Y ahí entonces uno dice, puedo conectar de una manera placentera con mi cuerpo a través del yoga, pero no está dando lugar a un otro, en ese sentido, ¿no? Y entonces uno podría decir, si yo puedo tener el mismo placer sin involucrarme con otra persona, eh, puede haber una ventaja que tiene que ver con el no depender de una otra persona para esos placeres tan agradables que me pueden hacer bien y conectar, pero a la vez ¿no? Me pierdo de lo que sería el encuentro cuerpo a cuerpo con un otro. ¿No? No, porque no son excluyentes. No es que o una cosa o la otra. Ok. O sea, vos me decís enriquecer la conexión propia desde una práctica del yoga y también podés. Yo no estoy hablando mal del sexo. No entendí eso. Ok, no. ¿No? Estoy diciendo que la obsesión que tenemos con el sexo es porque es el único canal que tenemos de conexión con el cuerpo. Claro, o sea, si no contás con otros, eso, que además tiene la importancia que tiene, porque es el encuentro con un otro, también es solamente una especie de vehiculización propia por falta de conexión propia. Exactamente. Ajá, ok. Claro. Entonces, entiendo, ahí se puede entender más lo que dice Krishnamurti en ese sentido, ¿no? Como un poco también quizás hasta que la excusa es el otro para poder conectarme ¿no? Yo conmigo mismo. Para eso es mejor andar a hacer yoga y no, no poner el otro como excusa. ¿No? Bueno, digamos, si tenés una relación con tu propio cuerpo, en el que podés vincularte de forma de encontrar a través del movimiento el placer, podés prescindir de un otro para conectar con tu cuerpo, eso te libera de un montón de encuentros inútiles, Ok, en el sentido de que estábamos hablando recién. daninos. Digo, hay sexo que también es danino, es autodestructivo. ¿No? Uno debiera colocar en el sexo algo, digamos, un momento especial, tiene que ser algo sagrado, ¿no? El encuentro con el otro. Claro. Si vos no tenés forma de conectar con tu cuerpo, te precipitas, digamos, a encontrarte con un otro para crear esa sensación que después te termina lastimando. Claro, te entiendo. Es como la importancia de que esa conexión se dé primero, ¿no? Que uno no esté desconectado de sí mismo para poder hacer ese encuentro con la otra persona. Eh, si no, justamente puede traer una mala experiencia o... Además, tu foco está en otro lado. ¿No? O sea, estoy conectando con la otra persona, estoy queriendo conectar conmigo. ¿No? Más allá de que puedan suceder las dos cosas, pero no como el foco del encuentro o de la relación. ¿No?
O sea, es algo que puede ocurrir y que si ocurre está genial. Que, ¿no? Me encontré conmigo mismo mientras estaba encontrándome con vos. ¿No? ¡Wow! ¡Qué revelador! Pero no que esa sea la principal, ¿no? El usar al otro como medio. O sea, ahí me viene Kant que decía, no uses al ser humano como medio porque cada ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? En este caso es usar al otro como medio para el encuentro con uno mismo. Que ocurra está buenísimo, pero no tiene que ser el objetivo principal, ¿no? Y así llegamos a donde arrancamos, que es Epicuro y la importancia de los placeres, pero no de esos placeres superficiales, sino los placeres necesarios. Y él hace toda una clasificación de placeres, ¿no? Que en realidad tiene que ver con los deseos, que él no distingue mucho, pero uno puede distinguir entre lo que es necesidad y lo que es deseo. O sea, las necesidades son importantes cubrirlas, pero los deseos pueden ser superfluos. Y ahí es donde aparece la cuestión de el desprestigio, ¿no? de el hedonismo como algo malo, y como el placer se siente en el cuerpo es algo malo, y entonces, ¿no? Y lo que está indemne y no cae bajo las garras del hedonismo, del placer, de los instintos y bla, 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 es la razón. Entonces volvemos a, ¿no? Poner eso, ¿no? Privilegiando la razón que domina, que controla, ¿no? Como ponía Platón al cochero ese que maneja a las pasiones y a los instintos, pero el que maneja el coche es la razón, ¿no? Muy platónico. Y Bueno, lo epicúreo también puede traer un desequilibrio, ¿no? sí, en No este es caso que sería sirenaico más que epicuro, porque el epicurio y epicuro decían, si tenés un manjar, aprovechalo. No es, no, me voy a privar, ¿no? Porque algunos están con esa idea de, no, tengo que privar, ¿no? No caigas en... en la No, no, tentación. en la tentación Ahí no. debe estar la iglesia también, ¿no? También hay muchas religiones y sus doctrinas, ¿no? Con sus cuestiones más moralizantes, si querés. El punto es, la frugalidad en los epicúreos se da, en el sentido de que me alcanza con esto y no necesito más. Ahora, si vos me das más, y no sé si vas a dar o sea, me alcanza con un vaso de agua y con una comida sencilla. Si vos me vas a invitar a cenar con un hermoso manjar y una copa de vino, si está, genial, aprovechalo, disfrutalo, ¿no? Pero muchas veces con esta cuestión de lo corporal, el placer y demás, se desprestigió el epicureísmo desde el lugar de que es superficial. Al contrario, con criterio uno puede discernir lo que es superficial o superfluo, que dice, lo puedo disfrutar igual, y cuando no lo tengo, no dependo de que no, ¿no? Y no padezco el no tenerlo. Eso es un verdadero epicureísmo, Ok. ¿no? O sea que tiene una mirada integral sanadora. Sí, y en ese caso la razón está al servicio justamente de una búsqueda consciente de ese equilibrio, ¿no? Bien, hay una integración. Hay una integración psicosomática, ¿no? Y además se da este paralelismo entre el placer también para o sea, el placer hedónico de los epicúreos tiene que ver quizás no tanto con aquello que exalta lo placentero, sino la ausencia de dolor, o sea, estar cómodo. Y a nivel mental se hablaba de ataraxia que tiene que ver con una paz mental, o sea, No me gustó la separación que hiciste entre necesidad y deseo. ajá, a ver, Porque me llevó al tema del contacto físico, que también es algo que está, viste que nos estamos volviendo cada vez más distantes ujú, y tocarnos. Antes yo me acuerdo de chico, por ejemplo, eh, conocer a alguien norteamericano, ¿no? Y viste que te saque la cara si le vas a dar un beso, ¿no? Parecía como nosotros estamos más acostumbrados, ¿no? sí, La raíz sí, latina, italiana, ¿no? Como estamos como más. sí, Pero ahora otra vez nos estamos como separando y el contacto físico se ha vuelto, más bueno, tabú, viste, cosas más, ojo con, ¿no? sí. Y Sí, por dentro todos anhelamos el contacto físico. Por supuesto, con ciertos límites, ¿no? totalmente.
Pero a mí me pasaba, por ejemplo, hay un marketing que nunca vi desplegado, que es el marketing del contacto con el cliente. Yo tuve restaurante durante muchos años, ¿no? Y, y a los clientes los tocaba, eh, incluso hasta la incomodidad. Hay gente que, digamos, si no tenés confianza y vos te acercás y le pones una mano en el hombro, Sí. se pone duro, Mm, ¿no? Entonces vos decís, la primera reacción es decís, uy, la pifié, ¿no? sí. No Ok. tenía que. Sí. Y no, porque esa misma persona que cuando la tocas se pone dura, cuando llega a la mesa después se relaja el doble. Ah, mira. Y eso nos pasa a todos con el contacto físico. O sea, porque vos fíjate que un bebé no puede crecer sin contacto físico. Sí, está súper Se muere. comprobado. Sí. No es que desea, Necesita. necesita Sí. del contacto físico. Sí. Entonces, es peligrosa esa separación entre desear y necesitar. En ese sentido, entiendo por qué lo traes, ¿no? Puntualizas eso. Eh, ahora, quizás no se trate de que eso sea justamente excluyente uno con otro, sino ver el grado de importancia. O sea, cuando vos lo separás, las necesidades son algo que uno no puede desatender, ni de uno mismo, ni respecto de otro. ¿No? Y porque por lo general está muy ligado a la cuestión del organismo que sos. O sea, de tu aspecto psicofísico, es decir, lo somático y lo corporal está totalmente incluido ahí. Ujú. ¿No? Los deseos ya a veces tienen que ver más con constructos que están a otro nivel y que tienen que ver con vías diferentes a partir de un montón de situaciones y aprendizajes y el desarrollo de cada uno para satisfacer necesidades. Entonces o sea, sirve en ese sentido Epicurio para esto. Digo, yo tengo ganas de tomar una copa de vino. ¿Es deseo o es necesidad? Porque si yo no puedo identificarlo ¿no? con un criterio interno, y creo que es una necesidad, que quizás para alguien que es adicto al vino se vuelve necesidad, ¿no? Pero yo lo que necesito para funcionar es líquido y fundamentalmente agua, lo que No. necesito. A veces una copa de vino, aunque no seas alcohólico, Sí, te sirve, digo, si vos venís estresadísimo, sí, y tomás una copa de vino, eso te sienta bien al espíritu. sí. El tema ¿es necesario o es un deseo que en todo caso me viene bien, me La reconforta? primera es necesaria. La segunda copa, Claro, bueno, capaz que el tema es la cantidad de copas. No lo había pensado así, ¿no? La primera copa es necesaria, la segunda forma parte del deseo. Bueno, pero de todas formas, en ese sentido, distinguir deseo y necesidad es algo importante, está bien, ¿no? ahí vamos. Claro. Ahora, pregunta para vos que sos el experto. En la integración psicosomática, si la importancia es eso que decíamos, volver al cuerpo como si realmente nos hubiéramos Pero te, ido. te puedo hacer un paréntesis, Sí. y porque hay gente que no sabe lo que es integración psicosomática. Mm, Unión mente-cuerpo, ok, ¿no? Fácil, nada. bien. Glosario. Hay que decirlo con palabras difíciles griegas. Integración psicosomática. Ok, es eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos facilitar ese reencuentro, ¿no? Que sería el volver al cuerpo, desde el punto de vista que si siempre estamos privilegiando las facultades intelectivas humanas y la capacidad de pensar, bueno, dale, aprovechémosla, pero no para que siga habiendo esta decisión, sino al contrario, que haya un bucle de regreso a eso que lo hace posible, que hace posible el pensar, el aprender, las operaciones cognitivas y todo esto que venimos hablando, ¿no? Que es el cuerpo mismo. ¿Cómo Bueno, hacemos? primero, suscribirse a este canal, que Ok, nos dedicamos a esos temas, ¿no? Si estamos constantemente estimulando esta idea
o esta necesidad de volver al cuerpo desde lo intelectual, naturalmente vamos a ir buscando, ¿no? Es como que tenemos que ir incorporando, no se hace de un día para el otro. Y También. tampoco con solo ver el programa, es decir, vemos el programa y la cosa es cómo puede esto abrirme espacios, Bien, bueno, ahí estimularme, vamos a lo práctico. motivarme. Yo creo que importantísimo hacerse un momento en el día para, como decía, tener una cita con el propio cuerpo, ¿no? Mm, Para hacer una práctica de yoga o para desperezarse en la cama. Eh, Entender, digamos, que desde la mente que es importante darnos ese espacio para, por ejemplo, cuando vas al baño, no ujú, hacerlo apurado, sino que a mí me pasa, digo, que hago toda una promoción sobre esto. mm, A veces voy al baño como que me lo quiero sacar de encima, ¿viste? El tema. sí. Y no está bien eso de como apurar al cuerpo, Mm. Bueno, ¿no? ¿cuántas veces queremos apurar el cuerpo? No solo para aprendizaje de habilidades, sino que se cure rápido, o estos procesos fisiológicos ¿no? del circuito vital o inclusive el propio descanso. Mira, te diría desperezarnos, utilizar 5 minutos por día para desperezarnos, dedicarnos exclusivamente a desperezarnos. ¿Y, eso Es sí- ¿Y importantísimo. puedo hacerlo eso en cualquier momento del día o sucede, ¿no? Me encuentro con esa necesidad, no sé, cuando me levanto, Sí, cuando a te la mañana? levantás o si estás mucho tiempo sentado en la computadora, ¿no? Mm, Y es muy bueno hacerlo en el piso, desperezarse en el piso, no parado. Porque, digamos, tener la posibilidad de generar espacio adentro del cuerpo, ¿viste? Que es sí. importante. Para Ah, mirá desperezarse vos. es abrir los canales, ¿no? Para que. Sí. Uy, Qué interesante eso que decís, porque claro, yo pensaba hacerlo desde el punto de vista de lo eh, de que uno lo puede hacer sentado o parado. Digo, si estás en posición vertical, está complicado ya porque la propia ley de la gravedad. no, también podés. Digo, Pero es mejor aún hacerlo es en mejor posición horizontal. hacerlo posición horizontal, sí, desperezarse de forma horizontal. Mm, Después, no tomar una pastilla cada vez que te duele algo, ajá. ¿no? Hay dolores articulares, por ejemplo. Hay muchos dolores, te diría que la gran mayoría de los dolores articulares, salvo que sean cosas crónicas, este, se pueden, digamos, el dolor es una oportunidad, es un mensaje, te está diciendo, por acá no, Sí. ¿no? Entonces es una forma de encontrar posturas. Mm, eh, Digo, si tengo esto contracturado, no te metas una crema, digamos, que te relaje. Busca la forma de respirar o de acomodarte de forma que se relaje sin la crema o sin la pastilla. mm. Bueno, me acuerdo cuando en algunos momentos iba a espacios de RPG, ¿no? Que aprendí algunas cosas o que me ayudaban a acomodar algunas cosas que me molestaban, digamos, algunos padecimientos físicos, pero después era incorporar, ¿no? Determinados movimientos y cosas para poder hacerlo, no estar dependiendo de que venga otro y me acomode las cosas que se me desacomodaron en la vida diaria, ¿no? Mm. Eh, tiene que ver, ahí otra vez es importante la conciencia para hacer a conciencia, ¿no? Esta cuestión de postural y el movimiento necesario que, que estoy necesitando para poder ajustar lo que está, ¿no? Porque, y esto que decías vos del el dolor como mensaje, bueno, es lo que estábamos diciendo. Si el dolor es un mensajero, me dice por acá no, a muchos niveles, ¿no? Uno es por acá no, así como estás sentado, por acá no, así como caes recurrentemente en determinada posición, no sé, estoy especulando, estoy pensando en voz alta, digo, ¿no? Pero también tiene que ver con la vida que estás llevando, si te das tiempo para el descanso, si te tomas o no tiempo para eso, para desperezarte. Digo, esos tiempos en que no querés apurar los procesos corporales, ¿no? Ujú. Eso ayudaría, entonces también.
Bueno, y con los alimentos, ¿cómo nos llevamos? Porque ahí creo que hay algo muy rico, muy rico de los alimentos Sí. para volver al cuerpo, ¿no? ¿Cómo es esto? Em, bueno, hay cuando comemos tenemos mecanismos automáticos, ¿no? Automatizados. Em, por ejemplo, un día podemos hacer un video sobre esto, ¿no? En el restaurante había hecho un manual para tomar agua. Ah, qué bueno que está. Este, porque claro, uno, digo, voy a tomar agua, agarras el vaso, tomás, Sí. pero si en vez de agarrarlo con la mano derecha, lo agarrás con la mano izquierda, Mm. En caso de ser diestro, ponele. ¿no? Mm. Y, y te dedicas a observar cómo apoyas el vaso en los labios, cuánta agua tomás por sorbo, Claro, estás eh, tentando. cómo respirás cuando tomás agua, qué es cuál es la señal que te dice, ya está. Ahí tenés una puerta para escuchar a tus células. Si Mm. vos tomás agua es porque estás deshidratado. Sí, Tus células te están diciendo, necesito agua. sí, Cuando vos empezás a tomar agua, en un momento decís, no quiero más. sí, ¿Y cómo llega eso? sí, Esa información. A través de tus células. sí. Claro, mandando los mensajes que tienen que mandar al hipotálamo, yo qué sé, bueno, las estructuras correspondientes que hasta acá llegamos. Saciedad o no necesidad de agua. Por eso, tomar conciencia de que estamos frente a mensajes de células, digamos, Sí, ya coloca la información interoceptiva en otro plano. claro. O sea, tener eso presente, ¿no? No olvidar que soy un grupo organizado de células. Ahí fíjate que es distinto pensar uno que soy mi mente o que soy mi cabeza y el resto no. Ahora, si te pensás como un grupo organizado de células que sigue un proceso eh, muy bien coordinado, digamos, y que muchas veces necesita de esa atención, ¿no? Y de reincorporar Muchas veces no, siempre. siempre, claro, siempre. Y aparece esto de esa, bueno, eso es lo que permite no pensarme como alguien separado, o como fragmentado, ¿no? Soy este proceso celular, multicelular, en funcionamiento. Entonces, ¿qué necesito? ¿No? Y creo que es muy bueno esto que decís, que es una puerta para eso. Porque desde el momento que tenés sed, eso quizás es muy obvio, porque uno tiene sed y... Y lo mismo el hambre. Cuando uno tiene hambre, el Mm, hambre no es una perilla que se enciende, tengo hambre. El hambre es un lenguaje. A veces tenés hambre de proteína, a veces tenés hambre de grasa, a veces tenés hambre de fruta, de algo mm. antioxidante. Como que el cuerpo te va hablando de por dónde ir. Ahí también hay una compuerta, ¿no? Que se abre. ¿Y qué pasa con el olfato y el gusto? ¿Qué pasa con el olfato y el gusto? Digo, cómo aparecen como puertas también para ese momento de reconexión. Bueno, el deseo o la necesidad del cuerpo tiene que ver con cómo percibís, ¿no? Si bien hay una capa cultural eh, sobre el deseo, digo, no tenemos de forma orgánica la necesidad de comer papas fritas. Claro, eso está más en el ámbito de los deseos que de las Eso, necesidades. claro, eso está dentro de lo cultural. No, pero también es un deseo espiritual, porque el comer una papa frita, digo, esto, hay muchos nutricionistas, sobre todo de la vieja escuela, Ujú. que, que piensan que uno tiene que ser riguroso y no, y el placer también alimenta, Mm, ok. ¿no? Eso es importante. Es el equilibrio, digamos, ¿no? Ahí está. Volvemos a los epicúreos y a los estoicos. El estoico te diría, no, la razón manda, ni se te ocurra clavarte una papa frita. Claro. Vos sabés que
te puede hacer mal. Y el otro dice, no voy a comer 2 kilos de papa frita, pero, ¿no? Las tengo acá, no dependo de ellas, pero entonces puedo disfrutarlas de una manera equilibrada en que, ¿no? También hace algunos otros aspectos que tengan que ver con... Y esto, comer también, esto es muy importante. Cuando comemos, las sensaciones no terminan cuando dejamos de comer, sino que continúan por las horas siguientes. Entonces, es importante llevar un registro de qué pasó 2 horas después de haber comido esto, ¿no? Ir conectando, porque eso también te habilita después a mejorar tu alimentación. Qué bárbaro esto que decís, porque es algo que creo que no lo tenemos para nada en cuenta. Uno cree que comer solamente, ¿no? Empieza y termina cuando tenés el plato enfrente y te lo comiste. Y la alta gastronomía, es importantísimo que contemple esto, porque vos vas a comer a un restaurante con un amigo, te sirven algo, la pasaste bárbaro, comiste rico, redondo, te vas feliz, te vas a dormir, a la noche la pasás mal. La próxima vez que te vas a encontrar con tu amigo, no te acordás de este restaurante. Claro. No te lo acordás directamente. Lo borramos como una mala experiencia. Exacto. A pesar de que en ese momento había sido una buena experiencia, pero no tuve en cuenta toda la experiencia. Pero es un proceso inconsciente. Claro, claro. Sí. Entonces es importante servir alimentos que sean fácilmente digeribles para que para que después la memoria. Claro. Que toda la velada sea placentera, ¿no? Claro. Hablando de hedonismo, ¿no? Y no solamente el momento en que estás comiendo. Quizás ahí está la diferencia entre esos placeres superfluos, ¿no? De que uno puede criticarle a los cirenaicos que exageraban las cuestiones ¿no? Lo más importante es el placer y a toda costa, y no esos placeres moderados, disfrutables, que te permiten, ¿no? De una manera equilibrada, buscando Porque ese equilibrio. el placer, hay que ponerlo en perspectiva. Vos decís, a mí tomar este whisky me da placer. Buenísimo, es legítimo. Pero ¿qué pasa después? ¿No? Porque si vos recortás la experiencia, decís, esto me da placer, pero después la pasás mal, el pasarla mal es parte de... Claro, hay continuidad existencial en el asunto. Exacto. Sí. Entonces ya no es tan placentero. Si le a este placer le restás Claro, el post. el ¿no? post, El momento post. ya no es algo placentero. Claro, la experiencia completa no. Y ¿sabes? A mí me parece que es el mejor ejemplo de integración psicosomática. ¿Sabes por qué? Se vino este flash así mental. Porque vos podés estar disfrutando de eso desde el punto de vista de lo hedónico corporal, ¿sí? Y si no tenés la conciencia despierta, que también te dice, no tengas en cuenta solamente este instante, sino lo que va a venir después, ¿no? La capacidad anticipatoria de la mente humana puede ser aquel despertador que te dice, bueno, para entonces, ¿cómo disfruto de este placer de modo que también sigue siendo placentero después de la cena? Exacto. Es una forma de poner la mente al servicio del cuerpo. Exacto. Creo que es un muy buen ejemplo, este gastronómico que acabas de dar. Total. ¿Sí? Porque viste que hay un hemisferio del cerebro que está presente, ¿no? Y hay otro hemisferio del cerebro que está hacia adelante en el futuro y hacia atrás en el pasado. Ajá. Entonces, como que construimos la realidad entre el hemisferio presente y el hemisferio que está yendo y viniendo en el tiempo, en la dimensión temporal. Volver al cuerpo es estar presente. Claro. ¿No? Es estar sí. Ni en el futuro ni en el pasado. Sí. Pero si yo estoy en el futuro pensando que esto me va a caer mal, estoy defendiendo el presente. Ajá. ¿No? Claro.
Y si estoy pensando que me va a caer bien, pero desde un punto de vista más negador, que no puedo, desde una miopía de futuro, si querés, eh, estoy yendo más para el aspecto de lo hedónico que quizás es lo que muchas veces se le ha criticado, ¿no? Que tiene que ver no con el disfrutar desde los sentidos, el hecho de ser corpóreos, sino de padecer después por no haber tenido Claro, el exceso, en realidad es el Es el exceso. exceso. ¿Sí? Y ahí viene, ¿no? Nada en exceso, otra vez, el gran mandato délfico que había. Nada en exceso, Nada en esa exceso. frase que es genial, Sí. porque significa las dos cosas a la vez. A ver. Nada en exceso, Nada. claro, o nadar en exceso. Estoy nadando en exceso, entonces eso es pasarla muy mal. Hasta los epicúreos te dirían que la pasarías mal. Bueno, y otra vez, volviendo al tema, y me parece que es la frutilla del postre. Cuando vos decís qué formas de integrar cuerpo y mente, la actividad física. Claro. ¿No? Fundamental. Que es una actividad física con conciencia, ¿no? No empujar. O sea, los dos cables. ¿no? Claro, hay que El que va de reparar la el cable cabeza- cortado acá, que es el que me permite ir sintiendo qué me va pasando mientras estoy haciendo, ¿no? Y a la vez regular y planificar, o sea, hacer algo concienzudamente, ¿no? Y no exigirme porque esto de, ¿no? Tengo que estar bien estéticamente, tengo que estar bien de salud, entonces tengo que. Y estás en el tengo que. Entonces, por ejemplo, si vas a... Yo corrí toda la vida, ¿no? De lo que una de las cosas que más sé es de correr. Si querés empezar a correr, no tenés que ponerte metas con el reloj, ni con las distancias. Tenés que ponerte metas en función a las respuestas de tu propio cuerpo. Ajá. Qué Y importante. siempre las metas tienen que ser más cortas. O sea, vos decís, el otro día corrí 5 kilómetros, ¿no? Sí. Hoy no voy a correr 6. Hoy voy a correr 4,5. Ajá. ¿Cómo? Claro. No, hay que no, me No, quiero superar. claro. No, corre 4,5. Así te quedas con las ganas. Es casi como una especie de autoestrategia. ¿Sí? Te preservás y te quedás con ganas de más. Y otro día, sin proponérmelo, corrí 6. Pero porque salió espontáneo. Claro. Porque el límite, esa parte, ese límite o esa señal somática se activó a los 6. Y quizás fue alimentado, ¿no? Por estas ganas y esa preservación y esa. Y cuando surge espontáneo, no te rompes. O sea, te rompes cuando decís, hoy quiero, desde la mente. Sí. ¿Viste? Hoy quiero correr 10 kilómetros. Sí, claro. Entonces vas y hasta que no parás hasta que llegaste al kilómetro 10. Y ahí te rompiste. Qué importante. Así que, bueno, me parece que ya tenemos una paleta bastante interesante. No es lo único, ¿no? Hay muchas formas. El cuerpo está presente en todo. Así Sí. que mismo en esta conversación que estamos teniendo, yo recién te decía, me gusta que las patas de la mesa me incomoden los pies porque eso me trae al cuerpo, ¿no? No tener una posición cómoda para los pies hace que esté todo el tiempo buscando con los isquiones, ¿no? Enderezando la columna. El cuerpo siempre está, ¿no? Sí, hasta cuando dormimos y cuando no somos conscientes, ¿no? Entonces ahí creo que es importante darle la importancia que tiene, porque es lo que somos, no es lo que tenemos. Es lo que somos, absolutamente. Bien, ¿vamos a comer? Dale. Están invitados, ¿eh? Gracias, Alex. Un placer, como siempre. Chau.